Ok, chicos, continuamos ahora sí, sin posibilidad a duda. Ya nos despejamos un poquito de geografía, retornamos a cívica. Comenzamos con los derechos humanos. Los derechos humanos como garantías esenciales para que podamos convivir en un medio social. Realmente, históricamente, ha ido evolucionando de poco a poco y bueno, antes de la historia, vamos a ver las características. Las características de los derechos se dice que son universales. Bueno, es un común de todos. Todas las personas lo poseen. Son interdependientes, que están relacionadas una con otra. Eso quiere decir, y en una de las preguntas también recuerdo pasadas, había de que si puede afectar a un derecho, inmediatamente puede afectar a otro más. O sea, pueden ir en cadena la afectación de derechos. Un derecho está íntimamente ligado con otro. Eso es lo que quiere decir interdependientes. Indivisibles, que no pueden separarse. Justamente por la característica de interdependencia, no podemos separar uno al otro. Por ejemplo, me voy con indivisible. Yo digo, tengo derecho a una vida digna. Entonces, yo digo, las personas que de cáncer terminal dicen, tengo derecho a la vida digna, por tanto, yo quiero la eutanasia. ¿Y dónde está el derecho a la vida? Que también te corresponde. Y no se te puede suprimir ese derecho a la vida. En el Perú todavía no se ha aprobado la eutanasia, salvo un caso que sí se aprobó, ¿no? La de Ana Estrada. Entonces, ¿puede ser separable? No, no puede ser separado. ¿Por qué? Justamente por la característica de interdependencia. Miss, disculpe, ¿qué es Sí. eutanasia? Ah, eutanasia es muerte asistida. La muerte asistida, es decir, una persona Mm, con cáncer terminal quiere acabar con su vida porque vive día a día con dolor, ya no puede soportar ver sufrir a su familia, por ejemplo, y las personas desahuciadas, buscan la eutanasia. También es una pregunta frecuente, si es que se da una pregunta en relación a esta muerte asistida, eutanasia. Inalienables, que no puedes renunciar. Vuelvo aquí con el caso de Ana Estrada. Quiero renunciar a mi vida. Quiero que se me dé la muerte asistida porque tengo derecho a la vida digna. Lamentablemente, todos los derechos, gozas de todos los derechos. No te puedo quitar uno de ellos. Lo mismo que sucede aquí. No puedes renunciar al dar pena de muerte a un violador sexual de menores. No se puede dar pena de muerte. Profesora, pero ya hubo, en Estados Unidos hubo hace muchos años, pero viene una cortes internacionales con la protección de los derechos humanos, aún así sea el horrendo crimen que haya cometido. Ya no puede haber esa pena, esa sanción. Profesora, pero hay otros países, esos países que aplican sanciones lastimando a la integridad física de una persona, por ejemplo, la mutación de las manos con actos de robo, ellos no están con el pacto de los derechos humanos, o bueno, no están siendo parte de los países que sí están integrando la protección de los derechos humanos. Ya hay todavía, pero bueno, nuestra característica de derechos es inalienable, no puedes renunciar a ellos. No, porque me conviene, me quedo con uno y con otro no. No. Imprescriptible. Ah, profesora, pero ¿cómo es de eso que se le suprime la libertad a alguien que comete algún delito? Ah, eso no es que se le quita por completo, se le suprime por un tiempo determinado. Ah, si es cadena perpetua, profesora. Bueno, ese es solo extremos, pero eso no quiere decir que los demás derechos no pueda adquirirlos. Imprescriptible, no puede perder vigencia. Quiere decir, en el siglo XVIII comprendió o se creó uno de los derechos. Hoy en día ya que no existe porque es muy antiguo, no. Van a continuar, incluso salen más derechos, se crean más derechos. Tenemos en el siglo XIX, si mal no recuerdo, casi por el siglo XX, se nace un derecho más que es el derecho a un medio ambiente sano, a la no contaminación. No puede perder vigencia, se suman, sí.
incondicionales, que no tienen restricción, no tienen límites. No quiere decir, se te da el derecho, pero solo es hasta esta parte. No. Bueno, salvo sea el Estado que por medio de un delito que hayas cometido como ciudadano, te restrinja. Ese es otro asunto. Pero si has actuado bien como ciudadano, no has cometido ningún delito, no tiene por qué haber restricción. Inviolables, que gozamos de privilegio, que goza de privilegio. Si tú alteras alguno de mis derechos, estás violando mis derechos. Bueno, siempre se escucha el término violación de los derechos humanos. Es cuando no estás respetando los derechos que ya existen, mis derechos que ya existen. Inherente, esencial de cada hombre, de cada ser humano. Al nacer nada más ya tenemos derechos. Incluso desde la concepción hay los derechos. ¿Por qué creen que no se aprueba el aborto? Desde la concepción, dícese la parte médica que el ser humano ya es capaz o ya desde su formación celular, desde la parte celular, ya es considerado un ser humano. Claro, no tiene todas las capacidades como un recién nacido, pero desde ahí se tiene que proteger. Por eso es que hoy en día no se acepta, salvo sean casos de por malformaciones, casos más clínicos, ¿no? Salvo esos casos. Si no, ojo, el aborto tiene pena privativa de la libertad, ¿ah? Después vamos a hablar de eso, no se preocupen, más adelante. Según las generaciones, ahora según la evolución histórica, la primera generación en el siglo XVIII nacieron los derechos civiles y políticos. Primero se luchó por la libertad, en realidad, por el tema de libertades. En esta generación del siglo XVIII surge derecho a la vida y a la integridad física. Integridad física es no me toques. No tienes tú por qué forzarme algo. Estás yendo en contra de mi derecho de integridad física. La libertad de opinión, la de conciencia y la de religión. La de nacionalidad, mi libertad de nacionalidad. De elegir y ser elegido. O también mi libertad, o también mi derecho a la propiedad, a la adquisición de una propiedad. Siglo XVIII. Luego, en una segunda generación, en el siglo XIX, nacen los derechos colectivos. Comenzamos con los derechos individuales. Ahora los derechos colectivos. Estos derechos están en función de lo económico, social y cultural, como es el derecho al trabajo, colectividad, el derecho a la seguridad social, lo que tiene que ofrecer el Estado, a un salario justo. Bueno, va alineado con el Estado, con el trabajo también. Derecho a la huelga, aquí viene aquí. Les decía, hay algunos derechos que se nos están suprimiendo. La Constitución política dice que todo ciudadano tiene derecho a la huelga, pero ojo, a la huelga pacífica, no a la huelga violenta. Y frente a la huelga violenta, el policía tiene un protocolo de acción. Tiene un protocolo de acción. Ojo, la huelga violenta no está concebida en la Constitución, porque eso más lleva al desorden, al deterioro de los bienes del Estado que luego nos van a costar a nosotros. La sindicalización, la formación de grupos, la formación de grupos que velen por las condiciones del trabajo, ahí está, sindicatos, famosos sindicatos laborales, a la educación de calidad, justa educación. En la tercera generación, en el siglo XX, llegan otros derechos. Por eso les decía, es sumativo. No hay una caducidad en los derechos. En el siglo XX, nuevamente, hablamos de derechos colectivos, derecho de los pueblos y el derecho de la solidaridad. ¿Qué se ve en el siglo XX? El derecho a la paz. Aquí ya las guerras deben dejarse. Derecho a la paz interna y externa, a la libre determinación de los pueblos, es decir, a lo que requiere al pueblo y que se respete su pedido. Al medio ambiente sano, lo que se está velando ahora, las múltiples reuniones que se dan entre los estados firmantes para velar por el medio ambiente sano.
El derecho al patrimonio común de la humanidad. Más adelante lo vamos a ver. La UNESCO protege este patrimonio de la humanidad, los famosos patrimonios de la humanidad. Hay otros derechos que se están incluyendo ahora en esta generación del siglo ya XXI, que es el derecho a la seguridad de la información. Y es que hoy en día estamos en redes, no sociales, son redes digitales en realidad, mal llamadas redes sociales. En la red social hay interacción, pero interacción física también, no solo virtual. Ok, hablando de las redes digitales. Todos ingresamos nuestros datos en estas redes y estos son vendidos a empresas que buscan el consumo, bueno, buscan a consumistas. Entonces, ¿qué seguridad tengo con mis datos? Por eso es que se tiene que velar también por un derecho a la seguridad de la información. Los derechos fundamentales de la persona y la Constitución, profesora, ¿qué son derechos fundamentales? Son derechos básicos. Derecho a la alimentación, derecho a la vida, ¿no son básicos? Sí. Los otros derechos de repente podríamos esperar, pero los básicos no. ¿No? Esos no podemos, tenemos que iniciar con ellos, si no, no podría haber vida prácticamente. El artículo 1 de la Constitución habla de la defensa de la persona y el respeto a su dignidad. La dignidad de la persona es el respeto que se le tiene, y es el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2 habla de la persona, que la persona humana tiene derechos. ¿De qué tipo? A la vida, a la identidad, es decir, a la identidad o a la nacionalidad, también podríamos llamar aquí, a la integridad moral, física, psíquica, hablamos salud mental, ¿ah? Al libre desarrollo y bienestar, hablando de derechos individuales, se le suman a nuestra Constitución, a la igualdad ante la ley, todos somos iguales, a no ser discriminado, a la no discriminación, tanto ya sea por diferentes tipos de discriminación laboral, de origen, sexo y demás. Incluso hay discriminación política, chicos, por opiniones políticas. El artículo 2 de la Constitución dice, habla de la persona y de los derechos a la libertad. ¿Qué libertades tenemos? Libertad individual. Puedo elegir dónde quiero vivir. Nadie me dice si yo soy de Huancayo y me quiero ir a vivir a Ica. ¿Me lo prohíben? Nadie. Internamente, profesora, pero si quiere irme externamente, ahí sí es diferente, ¿no? Cada país tiene la reglamentación de sus derechos. Otro derecho individual a proteger es el libre tránsito por el territorio, por supuesto, ¿no? No hay barreras que me impiden ir de un extremo a otro, ni vivir en él. A salir del territorio nacional siempre y cuando lo disponga. Puedes irte a cualquier parte que tú quieras, siempre y cuando algunos cuentes con tu visa, como algunos países lo solicitan, ¿no? Solo eso. Pero el Perú no tiene por qué decir que no salgas. Hubo un país, no recuerdo bien, de repente por historia me lo van a mencionar, me parece Alemania Oriental, sí, Alemania era Oriental, Occidental, creo que la Occidental fue la más estricta. Bueno, incluso hay una película llamada El Maniquí, lo pueden visualizar, no dejaba y salidas a sus residentes. Ingresos sí, pero más no salidas. El Estado era dueño de la vida de las personas. Increíble. Intelectual. Tenemos libertades al acceso a la información, a la disposición de la información, siempre y cuando esta información, esta libre opinión, no cause revuelo, no cause, em, no arengue a las personas a irse en contra del Estado, eso sí, los famosos panfletos de la época del terrorismo, a la libre opinión, a la libre expresión, a la libre difusión, ese también es mi libertad. Y en esta libre opinión se basan los periodistas, y ya sabes a quién en especial. Derecho a la libertad civil. Tengo derecho a reunirme pacíficamente y sin armas, una reunión, a asociarme, a formar empresa, a constituir fundaciones sin fines de lucro, a la, a la no, a la derecho a la inviolabilidad del domicilio. Tú no puedes entrar a mi domicilio porque se te place, salvo tengas un permiso.
o un permiso que diga una requisitoría de repente de domicilio, pero con un permiso, si no, no ingresas. Si en todo caso, te puedo hacer una denuncia. Derecho a la libertad espiritual, a profesar una religión, la que desees, aún así sea una secta, libre. Al ejercicio público de la confesión, en la parte económica, a la propiedad y a la herencia. Yo puedo hacer la compra o puedo heredar también de mis padres o mis abuelos o de la familia cercana. Derecho económico de trabajar libremente, pero aquí hay un parche, claro, trabajo independiente, pero formalizado. No, esto, la parte del comercio informal es muy perjudicial. La Constitución lo dice, pero la Constitución dice algo formalizado, que te encuentres inscrito y que sobre todo la municipalidad te brinde de capacitaciones de cómo no perjudicar al medio en el cual te encuentras, en temas de contaminación quizás, y entre otras cositas. Seguridad, derecho a la libertad, la seguridad personal. Ser considerado inocente mientras no se haya declarado judicialmente tu culpa. ¿No? ¿Tengo derecho a mi abogado? Sí, por supuesto, a las investigaciones también. Ya cuando se da sentencia, ahí sí. Nadie es obligado, ojo aquí, eso me encantó cuando lo vi. Hubo una reunión entre abogados, jueces, estaban, ¿cómo se llama estos? Bueno, estaba viendo este tipo de reuniones para poder procesar a un acusado. El abogado no llevó terno, no llevó el saco. Entonces el juez le dijo, por favor, póngase el saco. Y él le contestó, no, en ese momento, disculpe usted, no lo tengo. Entonces voy a cancelar no recuerdo este tipo de reunión, ¿cómo se llama? Ya, la sala. Y el abogado le dijo, espérese un momentito. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. Y en ningún lado dice que en una de estas reuniones el abogado tenga que ir con terno. Y el juez, pues altivo, le dijo, pero se sabe o es costumbre entre abogados de que así sea la formalidad. Sí, pero la costumbre no puede ser obligada, sino es voluntaria. Y muchos aplausos para ese abogado porque efectivamente es correcto. El juez tuvo que bajarle al ego y le dijo, para la próxima, trate de, trate de venir con el uniforme completo o con formalmente. Ahí quedó. Y es cierto, si la ley no lo dice, tú puedes hacer. Pero eso también hay una ligera línea de separación donde algunos aprovechan y hacen actos que saben que está mal, fuera de que la ley no lo diga. Bueno, a veces algunos vacíos legales también son intencionales los que dejan los congresistas, famosos padres de la patria. Bueno, nadie puede ser incomunicado. No, por más que hayas cometido un delito, por más que hayas sido, se ha agarrado a la persona en flagrancia, o sea, cometiendo el delito, tienes derecho a la comunicación con tu abogado, con la familia también. No hay prisión por deudas. Aquí mucho cuidado a quien prestes tu dinero. No hay prisión por deudas, salvo sea una deuda por pensión de alimentos. Ahí sí te vas preso. Ahí sí, porque esta deuda ha sido contemplada, ha sido definida por el juez. Y el juez se ha dicho que lo debes de cumplir y eso es un incumplimiento frente a un proceso. Sobre las garantías constitucionales. ¿Qué pasa si están siendo transgredidos mis derechos? Vamos a las garantías, todavía podemos ir a esta última instancia. Lo voy a mencionar así prácticamente sencillo nada más. ¿Cuáles son las características generales? El habeas corpus va en contra de mi libertad individual. Todo tipo de libertad individual. Por ejemplo, libertad individual de tránsito, de libre tránsito. Libertad individual en términos de si una persona, por ejemplo, lo atrapan y es violentado,
Entonces, están yendo en contra de mi libertad. O sea, ¿por qué me estás deteniendo? Salvo tengas una orden expresa de detención, solo ahí te puedo acompañar. Si no, no tengo por qué. No tengo por qué. Em, a ver, tránsito puede circular por cualquier lugar te plazca, salvo estés en condena, salvo el mandato judicial diga que tienes prisión preventiva, es decir, desde domiciliar. Si tienes domiciliar, no puedes salir de Lima, por ejemplo, si te encuentras en Lima. Caso contrario, ya se hace prisión efectiva. La acción de habeas data, cuando quieres información, requieres de información, solicitas información, siempre y cuando la información no sea íntimo o muy personal. Por ejemplo, Keiko Fujimori hizo su pataleta, dijo, no, yo no creo que Castillo me haya ganado. Voy a ir al Jurado Nacional de Elecciones, específicamente a la OMPE, para que me pueda revelar todas las actas firmadas por todas las actas firmadas por los votantes y hacer mi propia contabilización. Se le dio acceso, se le dio acceso. Y aún así, invalidando las firmas, perdió. Habeas data. ¿Ella acudió a qué? Al habeas data. Porque nadie puede acceder a los documentos de elección, de elecciones. Nadie. Acción de amparo. Cuando se transgreden tus demás derechos que no estoy mencionando. Los otros derechos. Ojo, en el habeas data hablé de la libertad individual. En la acción de amparo hay otros tipos de libertades, por ejemplo, de creencia, libertad de prensa, libertad de conciencia. Esas libertades, si son transgredidas, voy a mi acción de amparo. Tú solo recuerda que la acción de amparo es para los otros derechos. ¿Ya? La acción de habeas corpus es netamente a la libertad individual. Ahí la diferencia muy marcada. Acción de cumplimiento, esto es más de carácter funcionario, para funcionarios. Es cuando la autoridad elegida no está dispuesta a acatar una norma legal o un acto administrativo. Es decir, se te contrató para esto y no lo estás haciendo, acción de cumplimiento. En caso no pase la acción de cumplimiento, destitución. Por ahí podremos ir a los funcionarios, hacer de que cumplan su rol. Se le iba a hacer una acción de cumplimiento a, no Mercedes Arauz, no recuerdo. No recuerdo la persona, pero fue más o menos porque el defensor del pueblo, en este caso defensora del pueblo, no quería, em, no quería destituir a un funcionario. Entonces tenía que hacerlo porque las pruebas ya estaban dadas. Por no hacerlo, por querer salvar el pellejo al otro, le dieron acción de cumplimiento. Tenía tantas horas para hacerlo. Otra garantía constitucional es la acción de inconstitucionalidad. Y te voy a hacer un versus con la acción popular. Aparentemente son similares, pero ni tanto. La acción de inconstitucionalidad es cuando existen leyes que van en contra de lo que dice la Constitución, la ley madre, en contra de lo que dice la Constitución. Y las de acción popular, ¿cuáles son, profesora? Son aquellos que se plasman en un nivel de leyes a nivel 3, en un nivel 3 de leyes. ¿Cuáles son ellos? Ahí sí nos tenemos que aprender, chicos, ahí no queda de otra. Decreto supremo, resolución suprema, resolución ministerial, resolución directoral, jefatural y entre otros. Y la de inconstitucionalidad es nivel 1, donde está la misma Constitución, y nivel 2. El nivel 2 son tratados, leyes, decretos legislativos, resolución legislativa, aquí leyes, decretos de urgencia y ordenanzas municipales. Eso sí tenemos que aprendernos, no queda de otra. Profesor, un ejemplito. Yo digo, se ha promulgado una resolución suprema que dictamina, a ver, ¿qué podría ser? Algo que no puede ser
que no puede darse, que dictamina que los pueblos nativos ya no van a entrar en consulta para una construcción, la construcción de una infraestructura o una actividad. Entonces, yo rápidamente diré, ¿qué garantía constitucional puede aplicar? Que dije resolución suprema. ¿Qué tipo de garantía es? Acción popular. Tiene que decir así tal como te estoy mencionando. Si yo digo, la ordenanza municipal dice que no se le dé trabajo a los venezolanos, o bueno, ya va siendo más cerca. También ellos también tienen sus derechos, por si acaso, ¿eh? La ordenanza municipal de Tacna dice que no contratará laboralmente a, o solo contratará, solo realizará la contratación de los tacneños, a nadie más. Yo me voy y hago una garantía, exijo mi garantía constitucional de acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque está transgrediendo el nivel 2 de ordenanza como ordenanza municipal. Así, tal como se encuentra, como te lo estoy diciendo, tiene que estar en el enunciado. ¿Cómo diferencio, profesora? ¿Cómo me lo aprendo? Mira por aquí, acción de inconstitucionalidad, tratados, leyes y prácticamente la mayoría son leyes. Decreto legislativo, legislativo de ley, resolución legislativa, solo que son diferentes niveles, de más a menos. Decreto de urgencia, esto es eh, dado por el Congreso o el presidente, y ordenanzas municipales. Todos estos nada más. Lo que viene después es de tercer nivel, por tanto es acción popular, de acción popular. Lo que viene después es a nivel de acción popular. Bien, hasta aquí terminamos con las garantías constitucionales, pero vamos a continuar con los derechos. Los niños también tienen derechos. La Organización de Naciones Unidas en el 89 dice que son considerados niños aquellos menores de 18 años. Nosotros sabemos que no es así, ¿no? Porque hay otra categoría de adolescentes como dice la psicología. Pero bueno, de 0 hasta los 18 años. Dice que tienen que desarrollar, o por qué se plantean estos derechos exclusivos para el niño, porque necesitan alcanzar un desarrollo pleno, tanto físico, mental y social. ¿Y cuáles son estos derechos? A la no discriminación. No importa el color del piel, no importa su religión y ni siquiera importa la procedencia de la idea de los padres. Algunas tribus de África cercenan el miembro genital de la mujer. Tendríamos que discriminar a una chica que conozcamos, por ejemplo, de esta tribu de África. No. ¿Pero por qué se dio? Por las creencias de los padres. Porque esta niña, bueno, recién nacida, incluso son recién nacidas, ¿ah? No puede decir recién nacida, oye, yo quiero cercenarme. No ha sido decisión de ella, sino de los padres. Otro derecho del niño, la participación infantil. Aquí voy a mencionar a la activista estadounidense, no recuerdo, Greta Thunberg me parece que es. Todo niño tiene derecho a ser consultado sobre alguna situación que lo afecte. En este caso, Greta Thunberg es una activista medioambiental. Demasiado activa, ya no es niña, ya me parece que cumplió la mayoría de edad. Bueno, entre otra parte es de repente, si es que un niño dice que el juez le pregunta, ¿con quién te quieres ir porque estás separando a sus papás? ¿Con el papá o con la mamá? No, con la mamá me siento mejor que con el papá y describe por qué, ¿no? Entonces, por una cierta parte también la decisión del juez recae en lo que prefiere el niño. Otro derecho del niño es el interés superior del niño. Esto es a nivel, ya no de la sociedad, sino a nivel político, a nivel de Estado. Estado, tienes que crear leyes políticas que protejan a los niños. Eso es lo que dice el interés superior del niño. Solo el Estado. Y último, 4, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todo niño, también con el papel, con el rol del Estado en conjunto con la sociedad, tienen derecho a vivir, porque estoy mencionando la vida, y a desarrollarse hasta alcanzar su máximo potencial. Y a eso tenemos que ayudarle al niño, para alcanzar su máximo potencial. Eso es lo que tiene que velar.
Ojo, aquí es sociedad más Estado. Y en el anterior interés superior del niño es el Estado porque es quien realiza las leyes, la creación de leyes, en este caso los congresistas, el poder Miss, legislativo. Sí, disculpe, Miss, quería preguntarle si en esa parte de la defensa de los niños, cuando usted dijo que le desmembraban ajá. a la niña, sin que ella tome la decisión, no Ujú. hay una ley que diga que no se puede realizar esa clase de cosas. Ah, ok. Vamos a remontarnos. Las leyes son propias de cada estado. En este caso, y también a que hay leyes internacionales que algunos estados forman parte, son firmantes y tienen que respetar. Pero en el caso de África estamos hablando de grupos tribales, las tribus. Entonces, para ellos son costumbres. Y lamentablemente, la costumbre, las costumbres pueden ser vistas para algunos como malos, pero para ellos es común, es normal, es habitual. Entonces, no se le puede prohibir algo si es que de nuestro punto de vista es malo, pero para ellos ya se ha vuelto como una práctica. Ahí hay la limitancia. Se decía, ¿no? Hay que prohibir, pero si es una costumbre, es como se nos diría a nosotros, no, te vamos a prohibir la danza de tijeras, porque es hacerle daño a tu propio cuerpo. Pero es nuestra costumbre, ¿te das cuenta? Para nosotros es cultura, y para ellos también es cultura. Eso no depende de cada pueblo. Es ahí quiero llegar. Ok. Ahora pasamos a los derechos internacionales bueno, derecho internacional de los derechos humanos. Comenzamos con la Carta Internacional. La Declaración Universal de los Derechos se dio de manera voluntaria. Como les mencionaba, el país se incluye. Yo no puedo obligar, todos los países que existen en el mundo tienen que ser parte de él. No. Aquí involucra derechos tanto a nivel civil, político, cultural, económico y social. Se aprueba en 1959. Luego de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos vienen los pactos internacionales. He aquí ya. Los pactos también se dan para algunos países es totalmente voluntario y eso sí, los países tienen que hacer una vinculación jurídica. ¿Qué quiere decir? Una vinculación de sus propias leyes con estos pactos internacionales. ¿Qué tipo de pactos internacionales se realizaron a nivel de derechos civiles y políticos, a nivel de derechos económicos, sociales y culturales? Profesora, ¿cuál es la diferencia? Porque prácticamente es lo mismo. Ajá. Al hablar de pacto, yo le voy a decir, no solamente me inscribo y digo, bueno, sí voy a formar parte de los derechos humanos y respetarlos, sino yo digo, ¿cómo lo voy a hacer? Vinculando mis leyes. Por eso hablamos de jurídicamente vinculantes. No solo tiene que quedar como declaración universal, sino los países tienen que ser firmantes de los pactos internacionales. Muy bien. Primero salen los derechos civiles y políticos y luego los derechos económicos, sociales y culturales. No salen a la vez. Salen en el mismo año, pero en diferente fecha. Ok, seguimos por aquí. ¿Cuáles son los organismos internacionales que tienen la obligación de proteger los derechos humanos? Nosotros nos fuimos a la Corte Internacional de Justicia, Corte de la Haya, lo conocido. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el Palacio de la Paz, en la ciudad de La Haya, que queda en el país llamado, como plural, Países Bajos. Es un país nada más. Es un órgano judicial de las naciones perteneciente a las Naciones Unidas. ¿Y cuál es su función? Velar por las controversias de orden jurídico entre estados, las peleas entre estados. ¿Para qué? Para promover la paz, para evitar que surjan las guerras. ¿Qué pasó entre Perú y Chile? La delimitación de las 200 millas marítimas. No duró años y hubo una resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y esta decisión ya no puede, o sea, si queda ahí, ya no hay marcha atrás. Es la última decisión que se toma. Bien, esto siempre y cuando hay un peligro de quebrantamiento de la paz. Y si es que no había esta Corte Internacional, ten por seguro que ya hubiese habido una guerra entre Perú y Chile, una nueva guerra entre Perú y Chile. ¿Cuántos conforman esta Corte Internacional? 15 magistrados
elegidos por Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Son 9 años su mandato, cada 9 años se renueva. Sobre el sistema interamericano de los derechos humanos, ojo, entre América, esto es internacional, ¿ah? Corte internacional a nivel mundial. Interamericano entre las Américas. Vamos a ver la Convención Americana de los Derechos Humanos en el famoso Pacto San José. Este Pacto San José se divide en dos, como Comisión Interamericana y como Corte Interamericana. A grosso modo, para que no te confundas, la Comisión Interamericana, esta promueve la observancia, hace la vigilancia, vela por la defensa de los derechos humanos, pero no dictamina, no da sentencia, no da un fallo, ¿ya? No da una sentencia. En cambio, la Corte sí hace sentencia, sí hace sentencia. Entonces, la comisión vigila, observa la defensa de los derechos humanos en América, en pueblos de americanos. ¿Quién lo puede solicitar, profesora? Puede solicitarlo cualquier persona o entidad libre. En cambio, en la corte no puede solicitarlo cualquier persona, solo los estados partes y la comisión. Lo que ha observado la comisión entonces puede ser relevado a la corte. Mira, corte, nosotros hemos analizado que sí se están violando los derechos humanos. O sea, la corte hace un análisis mucho más profundo y le da sentencia, y esa sentencia se respeta. La Comisión Interamericana se encuentra en Estados Unidos, en Washington, D.C., y la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. No te olvides, comisión hace la observancia, cualquiera puede pedir la apertura de la investigación. En cambio, en la Corte solo son los estados parte y también la comisión. Y quien da la sentencia definitiva, que no hay marcha atrás, es la Corte. Ahí, la Corte da su fallo definitivo y es inapelable. Inapelable. Es inapelable. Okay. Sobre la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué vela? La democracia. Este mecanismo está hecho para prever y responder frente a las afectaciones de la democracia. Pueden llegar a diferente nivel, a nivel político, histórico, sociológico y a nivel jurídico. ¿Quién creó esta Carta Democrática Interamericana? El organismo de las Naciones, la OEA, de los Estados Americanos, Organización de los Estados Americanos, la OEA. A nivel político, ¿qué dice? Vela por el compromiso de los gobernantes con la población. A nivel histórico, es la recopilación en función de tiempos de los aportes de la OEA en esta carta, pero en función del tiempo, un registro hace. A nivel sociológico expresa la demanda de los pueblos, lo que pide el pueblo, la sociedad. La sociedad que pide frente a la democracia, ¿qué está pasando? Y a nivel jurídico se vincula un tanto con lo histórico, ¿ya? Toma como herramienta de actualización a lo histórico, justo los aportes que ha dado la OEA en función de los tiempos. Eso es lo que se trata la Carta Democrática entre las Américas. Entonces, profesora, cuando hay una afectación de la democracia, entonces ¿se activan todos estos órganos? Sí. Nosotros en este momento no tenemos problemas con la democracia. Lo que tenemos problemas son con los disturbios sociales, ¿no? Pero sí hay una violación contra los derechos humanos del expresidente. Profesor, ¿y por qué no actúa rápido por aquí los organismos de la Comisión Interamericana? Toma su tiempo, aproximadamente 6 meses. Después responderá. Y profesores, ¿están habiendo muertes? También. No puede. Ojo, un Estado es totalmente independiente, pero está en evaluación. Cuando ya se haya finiquitado la evaluación, ahí sí van a intervenir en aspecto internacional. Mientras tanto, continuaremos pasando por esta situación.
Los organismos que promueven la protección de los derechos humanos en el Perú son 82 organizaciones conocidas como Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Estos son a nivel nacional y a nivel internacional. 82. Ojo, estos organismos conocido como Coordinadora Nacional, así se llama. Son organismos no solamente internos, sino también que están en varios países, ¿ok? En varios países. ¿Cuáles son esos organismos? Como el Movimiento Manuela Ramos, que es una organización feminista. Profesor, ¿y cuándo se activan estos organismos? Cuando son transgredidos, por ejemplo, uno de tus derechos, en este caso, suponiendo que sea un tema de feminicidio, y tú sabes muchas veces cómo diferentes instancias de nuestro Estado son corrompidas, muy bien, podemos acudir a este movimiento Manuela Ramos para la reactivación, ¿no?, de nuestro derecho. Eso sucede. Por eso se crean estos organismos. ¿Tiene algún costo? Algunos trámites, costos mínimos quizás, pero no hay un costo, ¿ya? Pero tienes que exponer tu caso. Y si ellos comprueban efectivamente que lo que tú estás diciendo es cierto, toman tu defensa. Amnistía Internacional. Esto está en una sección peruana. Está en más de 150 países y trabaja para que los derechos humanos sean reconocidos y respetados. El Instituto de Defensa Legal es una asociación civil peruana que se dedica a promover y a defender también los derechos, además de la democracia y la paz interna de toda América Latina. El Instituto Peruano de Educación de los Derechos Humanos y la Paz promueve la paz y la educación, vela por la educación inclusiva y la de calidad. La organización, o bueno, en este caso, Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, vela por la no discriminación, ¿no?, por la no discriminación. Y la Asociación Pro Derechos Humanos a favor de los derechos humanos también vela por todos los derechos que sean reconocidos y sean respetados. Todos estos son solo algunos, los más representativos. Recuerda que hay 82 y recuerda que el nombre de estos organismos se llama Coordinadora Nacional. Promueven la protección de los derechos humanos en nuestro país. Esos son entonces los organismos. Ahora sí, chicos, voy a leer preguntitas. Ya, ok. Vamos a responder las preguntitas ahora, las dos preguntitas para cívica. No está tan complicado en realidad. A ver, vamos a ver, voy a activar un ratito. Ya, es el mismo link, es el mismo link. Vamos a dar unos minutitos para responder, para que lo respondan ustedes y luego aclaramos las dudas. Listo. Ingresemos, por favor, nuevamente. Dos preguntitas nada más.
Ok, chicos, muy bien. Algunos han obtenido el 100%, hay que decir, no de tope 10. Algunos en una preguntita se confundieron, algunos les quedó de repente algún tipo de duda, una inquietud. Resolviendo las dos preguntitas. ¿Cómo estuvo el asunto? A ver, vamos a ver. Habla de las garantías constitucionales. Tienen como objetivos proteger los derechos fundamentales de la persona, la primacía de la Constitución y el cumplimiento de las normas. Teniendo en cuenta lo mencionado, relaciona las siguientes garantías con los casos presentados. Habeas corpus, dijimos, libertad, ¿no? Se solicita, o libre tránsito, se solicita cuando a los extranjeros se les pide transitar libremente por el territorio nacional. De repente se les solicita permiso, aquí faltó de repente. Ya, es con la 1, ¿no? Libre tránsito. Acción de amparo. Se interpone cuando se vulnere el derecho de los padres de participar en el proceso educativo de los hijos. Un tipo de libertad también, de participación. Todos los derechos están en acción de amparo diferentes al otro tipo de libertad individual. Acción de cumplimiento, funcionario. Se interpone cuando un funcionario, ahí está justo clave, no quiere acatar la norma legal o acto administrativo. Acción de inconstitucionalidad cuando va en contra de la Constitución o la primera o segundo nivel de leyes, o de normas, disculpen. Acción de inconstitucionalidad. Procede contra una norma que transgrede la Carta Magna, Constitución Política del Perú, Ley Madre, como una ordenanza municipal. Segundo nivel, ¿verdad? Aquí estuvo sencillito nada más, letra C. Sencillito nada más. Recuerden, cualquier preguntita, por favor, chat o audio. Ahora salgo y voy a leer el chat. Ejercicio 2. Último. Identifique los enunciados correctos que se relacionan con la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Interviene cuando los estados tienen enfrentamientos militares en sus fronteras? ¿Enfrentamientos militares? No. Esto estamos hablando de Convención Americana de los Derechos Humanos. No hay una intervención de este tipo. Solo velan por el respeto de los derechos, aparte que también hay pactos. Profesora, entonces, ¿quiénes velan por antes que se den los enfrentamientos, cuando se está suscitando la intranquilidad, ¿no? El conflicto? La Corte de la Haya, ¿recuerdan? Ya, este no es. 2. La Corte Interamericana cortea, sanciona, da el fallo. Sanciona a los estados por casos de violencia. Sanciona, sí, pues da fallo. Su fallo es sancionar. Por casos de violaciones de los derechos humanos, sí. La comisión es la que evalúa, la que observa. Este sí es correcto. 3. La Comisión Interamericana sentencia a los estados donde se violentan los derechos humanos. Comisión, ya hablamos de corte. La comisión no hace eso. Justo lo había mencionado hace un momentito. 4. Las resoluciones de la Corte son inapelables. Es cierto. ¿Te recuerdas? Su fallo es definitivo, inapelable, y obliga a los estados parte a cumplirlas. Perfecto. Estados parte son los firmantes. Respuesta, letra C. ¿Complicado? No, para nada. Solo diferenciar términos, nada más. Así de sencillito estaba el asunto. A ver, voy a claves de la semana, B y C. Ahí tienen el boletín, chicos. Voy a revisar en este momento por el chat. A ver. Ajá. Allá. Ajá. El horario. Ajá. Y ya. Garantías constitucionales, si mal no he contado, son 6, me parece, chicos. A ver, está la de habeas data, habeas corpus, habeas data, vamos 2. 3, acción de amparo. 4, acción de cumplimiento. 5, inconstitucionalidad. Y 6, acción popular. Tuve buena memoria contabilizando. 6 son 6. ¿Alguna otra preguntita, chicos? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo ok, perfecto, ¿no? Todo ok. Listo, chicos. Entonces aquí nos quedamos, por favor. Revisen siempre una semana Todo antes de correcto, Miss. iniciar. Muchas gracias. Sí, hasta luego, hasta pronto, chicos, hasta la próxima semana. Ah, Chao, chao, Hasta la próxima cuídense. semana, Miss. Hasta Cuídense. la Muchas próxima. Chao, gracias. chao, chicos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen, ¿me pueden escuchar? ¿Hay algún inconveniente con el audio? Buenas tardes. Sí, profesor. Muy buenas tardes, sí se lo puede escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas profesor. tardes, buenas tardes. Disculpen, estamos en el doble 136, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Sí, Ah, profesor. me, Sí, me profesor, parece habla que, 136. me parece que ya hemos tenido clase el lunes, ¿cierto? De historia. ¿O es la primera clase a la que estamos? Sí, el lunes. No sé. Ya, sí, lo que pasa es que, bueno, no me habían informado que esta era un aula de doble turno en historia. O sea, lo que pasa es que vamos a tener 4 horas de historia, lo cual me va a permitir a mí poder andar un poco más. Recién me han confirmado el día de hoy que precisamente tenía 2 horas más. Por eso es que el día lunes avanzamos rápido. O sea, normalmente en los ciclos de verano lo que hacemos es básicamente acortar los temas. Pero como al parecer este es un salón que va a las áreas de letras, si no me equivoco, ¿me pueden confirmar, por favor? sí. Sí, Ya, profesor. ya, como este es Sí, profesor. sí, como es un salón que va para áreas de letras, entonces vamos a tener 4 horas de historia a la semana. Pero, precisamente, como no me lo habían señalado el día lunes que empezaron las clases, normalmente yo hice la clase de manera muy rápida, evidentemente, debido al tiempo. Así que en estas 2 horas de historia, lo que vamos a hacer, porque como ya hemos visto los temas bueno, a grandes rasgos, claro, hemos visto los temas que corresponden a la semana. Claro, lo que me gustaría hacer es que ustedes más o menos me pregunten o me señalen alguna duda o algún cuestionamiento que no haya quedado, que no les haya quedado del todo claro o algo que quisieran que vuelva a explicar. Y precisamente eh, como tenemos más tiempo precisamente para poder señalar. Ah, hay algunos que recién se han unido a la clase. O sea, hay algunos que recién Sí. están entrando. Ah, Sí, ya, bueno. profesor, no estuve en la Ah, primera clase yo. Me uní después. ya. Profesor, Ya, yo genial. no estuve el lunes porque el lunes me matricularon y tuve problema con el acceso de Microsoft Teams. Ah, Y a mí ya también me entiendo. dieron la clase tarde. Ya entiendo. Genial. Entonces, si eso ha pasado, bueno, con los compañeros que estuvieron el lunes, pues vamos a tener la oportunidad de que vuelvan a ver la clase. Y pues vamos entonces a repetir las clases para los alumnos nuevos que recién se han matriculado. Entonces, ya sabemos que vamos a tener clases los lunes de 11 a 1 y los jueves de 1 a 3, en el caso de historia. Para los que evidentemente no me conocen porque no soy en la primera clase, mi nombre es Víctor Andrés, mi apellido es Andrés, yo soy licenciado en Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y voy a ser su profesor de Historia. En todo caso, bienvenidos a este ciclo especial de verano del Centro Preuniversitario. Pues bien, entonces vamos a hacer un repaso nuevamente de todo lo que vimos el lunes pasado. Bien, para empezar, como nuestro curso es historia, primero hay que empezar a definir qué es la historia, qué es lo que se entiende por historia en la actualidad, qué es lo que los historiadores han llegado a decir acerca de la propia ciencia, la ciencia que estudian. Básicamente los historiadores en la actualidad somos científicos sociales y hay un montón de ciencias. Dentro del rubro de la humanidad hay un montón de conocimientos que se agrupan en distintos conocimientos científicos y precisamente un campo de estas ciencias son las ciencias sociales y ahí vamos a encontrar varias ciencias como por ejemplo la arqueología, la sociología, la antropología, la economía es una ciencia social, incluso hasta la psicología se la conoce como una ciencia social. Y de todas estas ciencias sociales, una de ellas es precisamente la historia, que evidentemente tiene una serie de conceptos, una serie de teorías que reflexionan acerca de el propio significado de lo que es historia. Tradicionalmente, siempre se ha tenido a la historia como si fuera el estudio del pasado. Eso es lo que siempre se entiende o siempre se recuerda más cuando se habla de historia. Siempre hay una tendencia evidentemente es lógico que se lo pueda ver a primera vista de esta forma, pero siempre hay una tendencia cuando se habla de la historia, inmediatamente nuestro cerebro hace un clic y pensamos del pasado. Y registrar el pasado y todo lo que ha ocurrido, grandes eventos, grandes hombres, grandes batallas. Y
Esto básicamente es a lo que principalmente nosotros nos referimos de forma inmediata cuando hablamos de historia. Sin embargo, en la actualidad, el concepto de historia ha cambiado. ¿Por qué? Está bien conocer lo que ha sucedido en el pasado. Está bien tener este amplio conocimiento de hechos, nombres, fechas, lugares, que precisamente nos permiten obtener un gran conocimiento sobre lo que pasó. Pero tener este conocimiento simplemente por la acumulación de conocimientos, es decir, simplemente por saberlo, no tiene mucha utilidad. Se convierte en algo trivial, algo para la trivia, para saber, sí, en tal momento pasó esto y esto y esto y demás. Pero conocerlo por el simple hecho de saberlo no tiene mayor utilidad. ¿Por qué? Porque de esta manera entonces este conocimiento no estaría puesto al servicio precisamente de la resolución de problemas, ya que toda ciencia humana, todo conocimiento humano, lo que busca y en lo que se enfoca es en resolver problemas. Por eso es que del siglo XX en adelante, sobre todo a partir del siglo XX, el siglo pasado, varios historiadores se sentaron y empezaron a teorizar, empezaron a reflexionar en torno a la historia y cuál es su utilidad. Ya la historia entonces deja de ser aquel conocimiento que solo registra el pasado. Es importante saberlo, sí, pero va más allá. Y la historia precisamente entra dentro del campo de los conocimientos humanos y se le reconoce como una ciencia que precisamente está llamada, como toda ciencia, a resolver problemas. Por eso es que el concepto de historia cambia. Ya no es solo el registro de los hechos más importantes que ocurrieron en el pasado, sino aquí el concepto de historia va a cambiar y va a adquirir una perspectiva ya temporal, en donde el futuro, el presente y el pasado entran dentro de el objeto precisamente, dentro de la utilidad y el objetivo de estudiar historia. ¿Cuál es entonces el nuevo concepto que se acuñó en el siglo XX y que en la actualidad tenemos y que entendemos los historiadores nosotros como historia? Pues la historia vendría a ser esta ciencia social que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo. Ya no solo nos enfocamos en el pasado, sino nos enfocamos en el presente con una perspectiva hacia futuro. Suena chino hablar de historia y hablar de futuro, pero es cierto, tiene una utilidad precisamente social en este sentido, que nos permite precisamente tratar de mejorar nuestro futuro. Tratar, porque evidentemente nadie es adivino, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, pero a partir de ciertos aspectos del conocimiento humano y en especial de la historia, se puede precisamente tratar de mejorar nuestro futuro. La historia entonces empieza a tener una característica y una perspectiva temporal en todos los tiempos, ya no solo en el pasado, sino en el tiempo en general. Las sociedades humanas, entonces, son el objetivo principal de la historia. La historia va a ser, como diría el gran Mark Bloch, este orco que va a ir registrando y va a tratar de encontrar todo lo que el hombre ha hecho a lo largo del tiempo para poder mejorar, ¿qué cosa? Su presente. Toda historia es historia del presente, porque toda inquietud de investigación del historiador nace. ¿Por qué? Por problemas que podemos registrar nosotros en el presente como sociedad. Tratar de entender cómo es que hemos llegado a organizarnos y a relacionarnos en el presente desde una perspectiva temporal. Es decir, en definitiva, nuestras sociedades, las sociedades humanas del presente, son la acumulación de una serie de experiencias que han determinado que esta sociedad se comporte de esta determinada manera y tenga precisamente los aciertos, pero también los problemas que tienen estas sociedades. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo los seres humanos se han comportado de tal manera que han perfilado a que en el presente las sociedades humanas se comporten de esta manera. Y precisamente mejorar nuestro presente a partir del conocimiento histórico va a ser fundamental. ¿Para qué? Para que en el futuro podamos nosotros desarrollarnos conociendo cuáles han sido nuestros aciertos, cuáles han sido nuestros fracasos, en qué podemos mejorar. Una sociedad que no tiene conocimiento histórico, lamentablemente tiende a repetir sus mismos errores. Suena a frase cliché, suena a frase de superación personal, pero es cierto, generalmente las sociedades que no entienden su propio pasado, que no entienden cómo han llegado a comportarse como son,
no logra superar sus problemas. Pasa en diferentes sociedades a lo largo del mundo y lamentablemente pasa en nuestro país. Lamentablemente, nuestra sociedad en su conjunto no ha logrado todavía entender o no hace caso de la gran cantidad de investigaciones históricas que hay que explican precisamente cuáles son los problemas o cuáles son los orígenes del problema, de los problemas que tenemos en la actualidad. Por eso es que la utilidad social de la historia es precisamente esta, comprender el presente a partir del correcto conocimiento del pasado y así poder proyectarnos hacia el futuro, poder mejorar precisamente nuestras sociedades. De esta manera, entonces, la historia ya no solo es la acumulación de conocimientos, que sí, es bonito conocerla, sí, es bonito saber, es importante, no solo bonito, sino importante tener un conocimiento de los hechos, batallas, lugares, nombres y demás, pero es más allá que el registro por el registro. Tiene una función, una utilidad social la historia, como toda ciencia social, como todo conocimiento humano que se ha venido acumulando a lo largo precisamente de el tiempo. Ahora bien, para nosotros poder hacer un correcto análisis histórico, una correcta o poder llegar a una correcta conclusión a través de precisamente una buena investigación histórica, es necesario tener una serie de parámetros. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de sociedades humanas, hay que señalar el tiempo y el espacio para poder nosotros reconstruir precisamente el hecho histórico que queremos observar. ¿Por qué? Lo que pasa es que cada historiador busca reconstruir el hecho histórico. Es el principal objeto de estudio de los historiadores. Tenemos que reconstruir el hecho histórico. El hecho histórico no es otra cosa que un acontecimiento, un proceso que se desarrolló en algún momento de desarrollo de la sociedad humana. ¿Y por qué es importante? Porque precisamente de estos procesos históricos se pueden sacar lecciones a través de conclusiones que nos permitan precisamente arrojar posibles soluciones para los problemas de nuestro presente. Para poder tener precisamente unas recomendaciones desde la historia se necesita reconstruir, pero reconstruir correctamente el hecho histórico. ¿Para qué? Para no caer en un problema fundamental que tienen algunas personas que no entienden cómo es que se debe realizar un correcto análisis histórico. No caer en los famosos anacronismos. Pues bien, para poder reconstruir el hecho histórico, lo que todo historiador y toda persona que hace un análisis histórico necesita es entablar precisamente el contexto, que no es otra cosa que el tiempo del que se está hablando y el espacio del que se está hablando. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes, compañeros, no se han quejado de que sus papás no los entienden? No sé, ¿alguna vez les ha pasado? ¿Ha pasado que dicen, ah, mi papá no me entiende, o mis hermanos no me entienden, mis hermanos mayores, o mis abuelos, o mi familia no me entiende? Me pasó. Varias veces. Sí, sí, varias veces, sí, ya. No solo les ha pasado a ustedes, me ha pasado a mí, le ha pasado a mis padres, le ha pasado a mis abuelos y le ha pasado a todos los seres humanos. Así que lamentablemente no son la única generación que ha dicho, ay, mis antepasados no me entienden. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando pasa el tiempo, existen diferentes maneras en las cuales las sociedades humanas encuentran para poder relacionarse. O sea, su generación se relaciona de una manera distinta a la mía. Y a su vez, su generación se relaciona de una manera distinta a la de sus padres. Yo me relaciono de una manera distinta a la de ustedes y a la de mis padres y a la de mis abuelos y así. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo, las generaciones entienden el mundo de una manera distinta, encuentran diferentes formas de comunicación. Por ejemplo, hasta hace 30, 40 años no existía el Internet, por ejemplo. En la televisión hace 50, 60 años era blanco y negro y así. Y por eso es que todas las generaciones siempre se quejan de lo mismo. Por eso es que todas las personas que pasan la adolescencia y la juventud siempre dicen, ay, soy un incomprendido. No, no eres un incomprendido, simplemente estás pasando el proceso natural de cambio generacional que todas las sociedades humanas pasan. Si eso pasa en grupos humanos que solo se llevan 15 o 20 años de diferencia, imagínense en grupos humanos que se llevan 100, 200 o 300 años de diferencia. Cambia radicalmente la forma en la que se relacionan. Por eso es importante entender el contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis histórico
pensando que las personas de hace 200 años se relacionaban como nosotros, evidentemente nuestro análisis histórico va a caer en un total y rotundo error. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas de hace 200 años no tenían ni los medios de comunicación ni las formas de comunicación e incluso a pesar de que hablaran el mismo lenguaje, este lenguaje tenía otras reglas totalmente distintas a las que se tienen en la actualidad. ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando y cada generación va cambiando. Algo que ilustra muy bien este punto es, ¿han visto el meme de Homero Simpson y su papá? Cuando el abuelo Simpson le dice a Homero, yo estaba en onda, pero la onda que yo seguía ya no es onda y te va a pasar a ti. Ya, ¿por qué le Ah, dice sí, eso? sí, Sí, ¿por qué le dice sí, eso? sí. Por el cambio generacional. Básicamente es eso. Por eso es que cuando hacemos un análisis histórico y queremos precisamente reconstruir un hecho histórico en donde vamos a ver sociedades humanas relacionándose, es importante señalar el tiempo y entender precisamente cuál era la forma en que estos se relacionaban. El tiempo es fundamental para poder establecer precisamente un correcto análisis histórico. El otro, aparte del tiempo, va a ser el espacio. Las sociedades humanas encuentran diferentes formas de relacionarse también dependiendo del lugar en donde van a ir desarrollándose. No es lo mismo ser un joven de 18 años en Lima que ser un joven de 18 años en Estados Unidos, o que ser un joven de 18 años en China, o que ser un joven de 18 años en Japón, o que ser un joven de 18 años en Europa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada sociedad ha tenido o tiene diferentes formas de relacionarse entre ellos, a pesar de que comparten el mismo espacio temporal. Es decir, a pesar de que son de la misma generación, cada uno de ellos varía dependiendo precisamente de la sociedad en la que se están desarrollando, del lugar en donde están viviendo. Por eso es importante para que cuando se haga un correcto análisis histórico siempre se tenga en cuenta esto: tiempo y espacio. Una vez que tenemos en cuenta esto, el tiempo y el espacio, vamos a poder ya enmarcar nuestro hecho histórico. Yo quiero hacer una interpretación histórica, por ejemplo, de la conquista, no sé, del proceso de la conquista, ¿en dónde? En el Tahuantinsuyo, ¿cuándo? En el año de 1532. Y de esta manera, entonces, se hace un correcto análisis histórico. Por ejemplo, algo que es muy común y que siempre lo dicen a veces los profesores de colegio y a veces a pesar de por internet y demás. Los españoles, cuando llegan acá al Perú, siempre dicen, españoles ignorantes, no sabían leer ni escribir, y ellos fueron los que vinieron a conquistarnos y demás, pero obviamente hay que centrarnos en su contexto histórico. Cuando los españoles llegan aquí, la mayoría de ellos eran soldados, que habían, en muchos casos, eran o descendientes o habían luchado en las guerras en España en contra de, el último reino moro de Granada. La mayoría de ellos eran soldados. Y en esa época, en ese determinado lugar, a un soldado no se le exigía saber ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque no era su oficio. ¿Eran iletrados? ¿Eran analfabetas? Sí. ¿Pero por qué? Porque en ese contexto el oficio de soldado no requería esas características. Ven allí cómo es que, por ejemplo, muchos en la actualidad juzgamos a estas personas sin tener en cuenta su contexto, sin tener en cuenta el lugar de donde venían y el tiempo de donde venían. Ahora, eso no quiere decir que los españoles hayan sido los mejores del mundo y demás. No, cometieron un montón de crímenes, en muchos casos involuntarios. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de la conquista un poco. Disculpe, Pero, por profesor. ejemplo, sí. Profesor, había visto había sacado información de que los españoles, ellos eran, venían de la cárcel, aparte de ser, En muchos casos no. Cuando hablemos de la conquista, no venían de la cárcel. La mayoría de ellos eran. Vamos a hacer algo rápido, ¿ya? En España se produce una gran guerra por la reconquista del último reino moro de Granada. La mayoría de ellos, la mayoría de los españoles luchan precisamente en estas guerras y gran parte de ellos eran evidentemente soldados. ¿Qué sucede? Cuando acaba la guerra, ¿qué pasa con esta gran cantidad de soldados? Que ahora ya no tienen ningún tipo de oficio. ¿Por qué? Porque ya no hay con quién luchar. Justo en ese momento, Colón descubre estos nuevos territorios y que luego ya se descubre un nuevo continente. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
una gran cantidad de estos soldados que se quedan sin oficio ni beneficio porque ya acabaron las guerras en la península ibérica y que evidentemente no iban a tener ningún tipo de oportunidad de ganar fortuna en Europa, ¿qué es lo que hacen? Van al Nuevo Mundo. ¿Por qué se llama Nuevo Mundo? Porque es un nuevo mundo que ofrece nuevas oportunidades para todos aquellos miembros del ejército español en muchos casos, o personas en la península ibérica que no habían encontrado ninguna otra manera para subsistir, pues lo único que hacen es, en muchos casos, vender todo lo que tienen y comprar un pasaje hacia América y ahí tratar de encontrar fama y fortuna. Por cada Pizarro y por cada Cortés que tuvieron éxito en la historia, miles de conquistadores murieron, ni siquiera llegaron a América. Ojo, les digo, o sea, esto no quiere decir que los conquistadores hayan sido los mejores del mundo o estoy justificando la conquista, no, pero es importante entender el porqué del accionar el accionar de estos hombres. Hay una gran cantidad de literatura que ahorita, por ejemplo, que hablan precisamente y hacen un análisis sobre los conquistadores. Pueden, por ejemplo, encontrar un libro de Todorov que habla precisamente sobre la conquista y habla de la forma de pensar, los esquemas mentales, tanto de los conquistadores como de los nativos indígenas. No recuerdo ahorita el nombre exacto, pero el autor se llama Todorov y precisamente explica eso. Ahí he puesto el nombre del autor. Pero bien, es importante entender precisamente el contexto de las personas. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la población nativa. Aquí, muchos dicen los incas se dejaron conquistar y demás, pero no entienden una cosa fundamental, el contexto. ¿Qué sucede? El Tahuantinsuyo no era un imperio unido. El Tahuantinsuyo solo duró 100 años como formación imperial. Es más, había pueblos nativos que habían caído recientemente bajo la conquista incaica. ¿Y qué creen que pasó? Muchos de estos pueblos no veían a los incas como legítimos gobernantes de todo el territorio andino. Es por eso que muchos de estos pueblos nativos, muchos de estos pueblos indígenas, cuando ven a los españoles, no los ven como conquistadores, los ven como liberadores. ¿Liberadores de quién? De, precisamente, el imperio incaico, porque los incas, como toda formación imperial, también conquistaban, dominaban y explotaban a las poblaciones nativas. ¿Por qué? Porque los incas también habían sido un imperio. Y muchas de las poblaciones nativas, pues no veían a los incas como legítimos soberanos. Peor, muchos de los nobles incaicos no veían a Atahualpa como inca legítimo. Recuerden que hubo una guerra civil entre Atahualpa y Huáscar por el control del dominio incaico. Y aquí, obviamente, se ha elaborado todo un discurso sobre, en muchos casos, ya de la otra parte, ¿no? Del indigenismo radical, de los incas y demás, pero ya cuando atendemos a la historia y nos ponemos a revisar un poco más, ahí nos vamos a dar cuenta del porqué de la caída rápida del imperio incaico, entendiendo precisamente lo que les hablo. Contexto, tiempo y espacio. Cuando hablemos de la conquista, vamos a ver un poco más de esto. Pero es importante precisamente hablar de el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Para poder hacer un correcto análisis histórico y así no caer precisamente en los anacronismos o peor, en discursos políticos antojadizos, tanto de la derecha, de la izquierda, de cualquier clase política, que busquen justificar determinados, precisamente, determinados movimientos. Y es peligroso. ¿Por qué? Porque se crea precisamente discursos radicales de un lado y del otro, que evidentemente ningún radicalismo es bueno. Pero bien, contexto, tiempo y espacio. Siempre es importante tener el tiempo y el espacio. Por ejemplo, lamentablemente todo lo que está pasando en nuestro país se debe a que no se tiene un correcto análisis histórico de las demandas de miles de personas, que ya lo vamos a ver cuando hablemos, por ejemplo, del Perú republicano o de eso, del Perú del siglo XX. Pero bien, lamentablemente en nuestro país no se tiene mucho o no se hace caso mucho del conocimiento histórico. ¿Desde cuándo se estudia la historia como la conocemos en la actualidad? Desde el siglo V antes de Cristo. ¿Saben ustedes quiénes fueron los padres de la historia? ¿O quiénes son considerados los padres de la historia? O sea, los que crean esta forma de contar los relatos. ¿Alguno de ustedes lo saben? ¿Han escuchado hablar de Heródoto y Tucídides? Exacto, Heródoto y Tucídides, dos griegos. Estos señores, los griegos, son los primeros en inventar esta forma de contar el pasado. ¿Por qué? Mira,
antes de ellos, cuando las sociedades humanas contaban su pasado, lo hacían mezclando cosas vinculadas a la divinidad junto con accionar de los hombres. De hecho, en otras realidades sociales, en otras sociedades, en otras civilizaciones, todavía hasta el día de hoy, cuando se habla de su pasado, precisamente cuentan hechos míticos que se van combinando con históricos. ¿Por qué? Porque así es la forma en que otras realidades culturales cuentan su origen y cuentan cuál ha sido precisamente su historia. Pero en Grecia vamos a tener la particularidad que en el siglo V antes de Cristo van a aparecer Heródoto y Tucídides. Primero Heródoto. Heródoto, de entrada, en su libro, Los 9 libros de la historia, que van a relatar las guerras médicas, va a decir, yo tengo interés en contar solo lo que van a hacer los hombres. Heródoto dice, yo no tengo interés en contar si Zeus o algún dios ayudó a un héroe griego y demás, no. Él separa en su relato todo lo que tenga que ver con dioses o cosas mitológicas, y él solo se enfoca ¿en qué? Se enfoca en el accionar de los hombres. Y por eso es que dentro de su relato vamos a tener exclusivamente causas y consecuencias que se le atribuyen netamente a los hombres. Dentro de la introducción de los 9 libros de la historia, por ejemplo, Heródoto va a decir, se dice que antes hubo una guerra en contra de la famosa ciudad de Troya, en donde supuestamente intervinieron dioses y se formó una gran flota que produjo grandes enfrentamientos, pero de eso no vamos a hablar y eso no me interesa porque ahí se mezclan relatos míticos junto con el accionar de los hombres y Heródoto lo dice dentro de la introducción, a mí solo me interesa hablar de lo que pasa con los hombres. Y precisamente en las guerras médicas él atribuye causas netamente humanas, desarrollos netamente humanos y consecuencias netamente humanas. Por ejemplo, una de las causas que va a atribuir Heródoto dentro de el desarrollo de su narrativa es, por ejemplo, el control de las rutas comerciales que iban a lo largo del mar Egeo y el control de las colonias griegas de la Grecia jónica. Por ejemplo, causas netamente humanas. Heródoto es el primero en iniciar esta forma de relatar el pasado. Solo me enfoco en los hombres. Los dioses no me importan. A Heródoto no le importa si uno, o sea, a él no le importa demostrar o no le importa contar si algún dios o algún héroe ayudó a determinado pueblo y demás. No, él quiere encontrar simplemente causas netamente humanas. Eso lo podemos encontrar en los 9 libros de la historia. Mientras que por cierto, narran las guerras médicas. Mientras que el otro señor, Tucídides, va a ser el que va a relatar otro conflicto, que va a ser las guerras del Peloponeso. ¿Qué son las guerras del Peloponeso? Son los conflictos en donde la Liga de los Delos se enfrenta a la Liga del Peloponeso por el control precisamente de todo este territorio. Las guerras entre griegos, la Liga de Esparta versus la Liga de Atenas. De esta manera, entonces, Tucídides va a seguir precisamente en la misma línea de Heródoto, e incluso Tucídides va a ser mucho más radical en cierto sentido. ¿Por qué? Porque mientras que Heródoto recogía testimonios de diferentes partes, de diferentes personas, Tucídides solo se va a enfocar en recoger los relatos de personas que han sido testigos de los hechos, o por lo menos le va a dar una mayor preponderancia a los relatos de personas que han participado en los eventos. Por eso es que vamos a tener estos dos señores que se van a configurar como los dos padres de la historia, Heródoto y Tucídides, y son los griegos los únicos que inician esta forma de contar el pasado. Como los griegos son, la cultura griega fue la base fundamental de lo que es Roma y luego de lo que va a ser la civilización occidental, esta forma de contar el pasado se va a extender conforme Occidente se expanda al mundo y por eso es que nosotros que fuimos obligados, para bien o para mal, a entrar dentro de esta civilización occidental, también estudiamos la historia de esta manera. ¿Por qué? Porque en el mundo andino, cuando se pregunta o cuando se leen los relatos sobre el pasado de estos pueblos originarios, y es gracioso encontrar relatos en donde el pasado se mezcla con el presente e incluso va hasta el futuro. Por ejemplo, en Dioses y Hombres de Huarochirí, que es un librazo, que por cierto, si tienen tiempo, si quieren, si gustan, pueden leerlo, ha sido
transcrito por Arguedas, pero hay otra versión que es un poco más precisa, sobre todo al momento de traducir el quechua. Pero, por ejemplo, en Dioses y Hombres de Huarochirí, ahí se encuentran varios relatos y que precisamente son relatos basándose en una visita que hizo un jesuita en todos estos territorios, y el objetivo de este jesuita era preguntar precisamente a la población nativa cuál es su pasado, cuál es su origen. Y ahí es gracioso ver cómo esta población nativa combinaba al momento de contar su origen, el pasado con el presente e incluso con el futuro. Por eso es algo bien rarazo de leer este tipo de cosas. Y ahí se demuestra precisamente que en otras realidades culturales, al momento de contar su origen, al momento de contar su desarrollo, tienen distintas formas de enfocarlos. ¿Y quiénes son los únicos que empiezan a depurar precisamente el accionar netamente de los hombres, sacando a dioses de lado y demás? Pues son los griegos. Herodoto y Tucídides. Claudio Josefo se basó precisamente en estos señores. ¿Por qué? Porque es la base. Todos los historiadores romanos que cuentan precisamente la historia de Roma, de la República, que cuentan la historia de los emperadores y todos ellos se basan en el método, primero, en la forma en que Herodoto va a contar el pasado y sobre todo en el método que Tucídides va a implementar, porque Tucídides va a ser va a ser muy puntilloso al momento de separar precisamente las fuentes. Ahora, ¿con qué es lo que nosotros los historiadores trabajamos? Con fuentes históricas. Las fuentes históricas son precisamente todos los ingredientes que va a utilizar el historiador para poder elaborar un análisis histórico. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vamos a decir se tiene que evidenciar. ¿En qué cosa? En las fuentes. Las fuentes son el sustento de todas nuestras conclusiones. Ahí también es importante, cuando escuchemos algún tipo de interpretación histórica o algún tipo de enunciado que pretenda tener algún tipo de nivel científico o historiográfico, es importante pedir a esa persona que dé sus fuentes. ¿En qué te basas? ¿Cuáles son las evidencias para que tú digas lo que estás diciendo? Las fuentes son importantes. Un enunciado, un texto, un libro que no presente fuentes puede ser un ensayo, puede ser literatura, puede ser una nota periodística, no sé, lo que sea, pero no es una investigación histórica. ¿Por qué? Porque toda investigación histórica necesita precisamente de las fuentes, las evidencias, porque si no, o sea, puede ser cualquier cosa menos una investigación científica que sea precisamente reconocida como una investigación histórica. Las fuentes son fundamentales. A nosotros los historiadores nos piden fuentes hasta por las puras. Por ejemplo, uno de mis profesores nos decía que para poder escribir un párrafo en algún artículo, investigación, tesis o lo que sea, es necesario que los historiadores hayan por lo menos consultado o leído 10 fuentes distintas que nos permitan a los historiadores tener un mayor nivel de certeza para poder emitir algún tipo de conclusión. Por eso es que generalmente en los libros de historia se presentan un montón de fuentes. ¿Alguna vez han cogido un libro netamente de historia y no sé si han visto o pies de página o al final en el apartado bibliografía y ahí han encontrado la cantidad de libros o la cantidad de documentos a los cuales se ha recurrido para hacer esta investigación? Eso serían las fuentes. Ahora bien, ¿pero qué son las fuentes? Básicamente son todo vestigio de presencia humana. Si nosotros los historiadores ya hemos quedado en la primera parte de la clase que la historia busca todo lo que ha hecho el hombre a lo largo del tiempo, pues evidentemente las fuentes históricas son estas evidencias de la presencia humana a lo largo del tiempo. Estas evidencias nos permiten a nosotros reconstruir precisamente los hechos históricos. Nosotros, los historiadores, reconstruimos los hechos históricos a partir precisamente del uso de fuentes, que por su elaboración pueden estar o pueden aparecer de dos formas: fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Qué son las fuentes directas? Son aquellas fuentes elaboradas por personas que han sido testigos del hecho histórico, personas que han participado en el hecho histórico y que luego han escrito un diario o que luego han escrito algún tipo de informe que precisamente nos permitan a los historiadores reconstruir el hecho histórico o que esto refieran directamente al hecho histórico. Por ejemplo, nuevamente, o por ejemplo, Ana Frank.
¿Ubican a Ana Frank? ¿El diario de Ana Frank? Sí, Sí, que fue profesor, sí. Hitler. Claro, es famoso, el diario de Ana Frank. Cuando nosotros querramos hacer una investigación histórica sobre el holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial y tengamos el diario de Ana Frank, para nosotros esa fuente será directa o indirecta, teniendo en cuenta que las fuentes directas son elaboradas por personas que han sido testigos de los hechos históricos. Directa. Directa, obviamente. ¿Por qué? Porque Ana Frank escribe un diario basándose en su propia experiencia durante el proceso de holocausto. Por otro lado, la fuente indirecta va a ser aquella fuente elaborada por otras personas que no han sido testigos del hecho histórico, pero que han hablado o han descrito precisamente el hecho histórico. Por ejemplo, ¿ustedes ubican a el Inca Garcilaso de la Vega? El escritor de Comentarios Reales de los Incas. Sí, profe. Ya, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega es bien conocido que fue un mestizo, hijo de un capitán español y de una princesa de origen incaico. Él fue criado por la familia materna y precisamente esta familia materna le contaba al niño Garcilaso las grandes proezas del gran imperio del Tahuantinsuyo. El Inca Garcilaso de la Vega luego, ya estando en España, escribe precisamente un gran libro que va a ser conocido como Los Comentarios Reales de los Incas, basándose en ¿qué? Basándose en lo que le contaron sus abuelos y sus tíos de parte materna. Cuando nosotros querramos hacer un análisis histórico sobre los incas y utilicemos el libro Comentarios Reales de los Incas como fuente, esa fuente será directa o indirecta, teniendo en cuenta que Garcilaso no fue testigo de estos hechos. Garcilaso escribe de lo que le contaron. Indirecta. Exacto, indirecta, sería una fuente indirecta. Esta va a ser la diferencia entre la fuente directa y la fuente indirecta, que va a ser importante diferenciarlas al momento de realizar precisamente una investigación histórica. Ahora bien, por la forma o el material en la que están contenidos, las fuentes también se pueden diferenciar de la siguiente forma. Fuentes escritas, que son las más fáciles de diferenciar porque son aquel tipo de fuente que está escrita precisamente sobre algún tipo de soporte, papel, papiro, adobe, barro, piedra, madera, cualquier tipo de escritura contenida en algún tipo de soporte va a ser precisamente la fuente escrita. Los historiadores generalmente, pero no exclusivamente, trabajamos con fuente escrita, documentos, periódicos, libros, diarios, que son precisamente documentación muy importante que nos permite a nosotros reconstruir el hecho histórico. Las fuentes materiales. Las fuentes materiales son toda evidencia física de la presencia humana. Las fuentes materiales pueden ir desde una punta de flecha, desde un huaco retrato, desde un hueso humano, hasta un gran templo, un castillo, una huaca completa y demás. Esas serían las fuentes materiales que podamos medir, tocar, sentir. Esas serían las fuentes materiales. Generalmente los arqueólogos trabajan mucho con estas fuentes, pero los historiadores también. Sobre todo, por ejemplo, historiadores del arte que trabajan mucho con grabados y ese tipo de cosas. Bien. Las fuentes orales son fuentes muy frágiles. ¿Por qué? Verán, hay sociedades humanas que no tuvieron la necesidad de inventar algún tipo de código para poder transmitir información. Es decir, no tuvieron la necesidad de inventar escritura. ¿Por qué? Porque por alguna razón ellos confiaban más en la memoria y en las personas para poder transmitir información de generación en generación. Por eso es que en muchas sociedades la forma que van a tener estas personas de transmitir no solo su pasado, sino una gran variedad de conocimientos va a ser a través de la oralidad. ¿Por qué son muy frágiles? Porque evidentemente, si la persona que tiene todo el conocimiento muere sin la posibilidad o la oportunidad de haber transmitido sus conocimientos a otra persona de otra generación, pues lamentablemente todos estos conocimientos mueren con esa persona. Por eso es que las fuentes orales son bien frágiles. Importantes, sí, pero frágiles. Son memoria viva. Por eso es que una gran cantidad de poblaciones amazónicas corren el peligro con la desaparición de sus sabios y demás, de que toda su tradición y todos sus conocimientos, repito, no solo históricos, sino de una amplia cantidad de conocimientos de la humanidad se pierda. ¿Por qué? Porque
por alguna razón, ellos no necesitaron inventar la escritura, confiaron más en su propia memoria. Y así ha pasado que a lo largo del tiempo muchas civilizaciones, muchas culturas han desaparecido y lamentablemente no se va a poder saber nuevamente de ellas porque lamentablemente las personas que tenían el conocimiento murieron sin la oportunidad de transmitir este conocimiento. Por ejemplo, en el norte, ustedes no sé si sabrán, pero antes se hablaba una lengua distinta al quechua, que era el muchic. No sé si han escuchado hablar del muchic, que es una lengua nativa, pero del norte de nuestro país, que es una lengua lamentablemente ya muerta. ¿Por qué? Porque los pocos que conocían el muchic no lograron transmitir este conocimiento a otras personas. Se conocen algunas palabras, se conocen algunos términos y demás, pero lamentablemente, como precisamente se guardaba el conocimiento en las personas, pues lamentablemente se perdió. Cuando muere una lengua, no solo muere la forma de hablar y los términos, sino muere todo el universo conceptual de esta lengua. Y así, un montón de culturas y sociedades han desaparecido. Por eso es que las fuentes orales son las más frágiles de todas las que estamos viendo. Felizmente, desde el siglo XX en adelante, se ha logrado crear la tecnología suficiente para poder almacenar precisamente todo tipo de información a través de medios digitales. Y nacieron entonces las fuentes audiovisuales. Las fuentes audiovisuales son aquellas fuentes que están contenidas dentro de cualquier tipo de soporte tecnológico de los últimos tiempos. Estamos hablando de cintas de grabación, fotografías, películas y demás, que son precisamente estas fuentes audiovisuales las que han permitido que una gran cantidad de las demás fuentes históricas puedan preservarse con un mayor nivel de seguridad. Por ejemplo, muchas de las fuentes orales, a través de entrevistas, se han convertido en fuentes audiovisuales. ¿Por qué? Porque se ha permitido grabar la voz de la persona contando su pasado y demás, y de esta manera se ha logrado almacenar. En la actualidad, por ejemplo, una gran cantidad de documentos frágiles, libros muy antiguos que no pueden estar siendo prestados a cada rato y demás, han sido transformados a medios digitales para una mayor facilidad y sobre todo una mayor seguridad al momento de transmitir o prestar la información. Por ejemplo, yo un tiempo trabajé en la Biblioteca Nacional y en la actualidad, por ejemplo, la biblioteca tiene a su disposición, si ustedes gustan, pueden entrar a la Biblioteca Nacional y van a encontrar una gran cantidad de documentos digitalizados de diferentes épocas de la historia del Perú, desde el virreinato hasta la actualidad. ¿Por qué los han digitalizado? Porque de esta manera se puede preservar el documento original. O sea, si tú no tienes la necesidad de ver el documento original, si no tienes la necesidad de ver la información del documento, ya no es necesario que vayas hasta la biblioteca y te den el documento con el peligro de que este documento se pueda deteriorar, dañar o demás. Sino simplemente entras al repositorio virtual de la Biblioteca Nacional del Perú y ahí digitas, en caso de que el documento esté digitalizado, ojo, pero por ejemplo, ahí simplemente buscas el documento, te aparece en un formato PDF y ya tú lo puedes revisar. Esa es la ventaja que nos da en la actualidad la tecnología. Y gracias a esto se ha logrado entonces digitalizar una gran cantidad de documentos, no solo en la Biblioteca Nacional, sino en diferentes lugares del mundo. En diferentes lugares del mundo ya existen repositorios totalmente digitalizados, archivos completos, que ya no es necesario que vayas al país en donde está el archivo o el documento para poder revisarlo. Simplemente por internet entras, observas la información y puedes elaborar tu investigación, lo cual es muy cómodo, porque, por ejemplo, para mí y para los historiadores en general, tener la información en un repositorio digital y poder ingresar y de esta manera poder investigar, leer y después elaborar tu propia investigación histórica, pues nos facilita realmente la vida, nos ahorra costos de pasaje, de movilidad, de almuerzo y demás. Pero bien, las fuentes audiovisuales entonces son aquellas fuentes que están contenidas dentro de soportes tecnológicos. Y es genial. Piensen, y ahora, no piensen solo en libros que han sido digitalizados y demás, sino también películas, series, canciones, que también pueden ser utilizadas para reconstruir una época histórica. Por ejemplo, ¿han visto las películas Rocky o Rambo con Sylvester Stallone? Rambo entrando y matando a medio mundo.
Sí, profesor. y Rocky luchando contra Iván Draco en medio de la Guerra Fría. Ya, por ejemplo, esas dos películas, pues esas dos series de películas, a los historiadores, cuando a los historiadores nos sirven para poder ver qué cosa, la propaganda mediática del siglo XX en el contexto de la Guerra Fría. Y probablemente sin saberlo y sin notarlo, nos hemos comido propaganda procapitalista viendo precisamente esas dos películas. Y dentro de la historia del cine se sabe pues, que eso es básicamente propaganda procapitalista. Y ni crean que los soviéticos no lo hicieron, también lo hicieron. Hay una gran cantidad de cómics, películas y libros en donde se pueden observar también una propaganda pro comunista. Así como los capitalistas y los americanos tenían a los Avengers y a los superhéroes, ya los soviéticos también tenían sus propios superhéroes. Y una narrativa así bien loca, en donde supuestamente el comunismo había triunfado, pero tenían que derrotar a los últimos capitalistas malvados que se habían quedado en el centro de la tierra y una cosa así, que también era forma de propaganda y que son fuentes audiovisuales y que se utilizaban en esa época como propaganda, tanto de un bloque como del otro. Pero bien, entonces estos serían los tipos de fuentes: fuentes escritas, orales, materiales, audiovisuales. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo está bien? Pasemos Claro, entonces profesor. a la siguiente parte. Las disciplinas auxiliares. Bueno, en realidad existen ciencias auxiliares de la historia y disciplinas auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia son aquellas ciencias que van a aportar con conceptos y sobre todo conocimiento teórico que nos van a permitir a nosotros los historiadores tener una mejor visualización del hecho histórico. Les vamos a decir estas ciencias auxiliares de la historia, las ciencias hermanas de la historia. ¿Por qué? Porque son muy pegadas, van a estar muy relacionadas a ella e incluso la historia también va a apoyar en el desarrollo de las otras ciencias. ¿Cuáles son estas ciencias auxiliares de la historia? Van a ser 5. Geografía, antropología, sociología, economía y arqueología. Esas van a ser las 5 ciencias auxiliares de la historia. La arqueología va a estudiar los vestigios humanos, los vestigios físicos del hombre en el pasado. La antropología va a estudiar al ser humano tanto en su ser biológico como en su ser social. La sociología va a estudiar sobre todo las instituciones que ha creado el ser humano para poder desarrollarse en sociedad. La geografía va a estudiar la relación que va a tener el ser humano con su ambiente y la economía va a estudiar la forma en que el ser humano crea riquezas y cómo distribuye estas riquezas. Estas van a ser entonces las 5 ciencias auxiliares, ciencias hermanas de la historia, que van a aportar precisamente con conceptos importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros vemos un hecho histórico, queremos reconstruir un hecho histórico, podemos encontrar varias cosas o varios fenómenos que se pueden conceptualizar en torno a los conceptos y las teorías que estas ciencias van a ir aportando al desarrollo histórico. Son más que nada conocimientos teóricos y conceptuales que van a ir aportando estas ciencias auxiliares. Las disciplinas auxiliares son más que nada especialidades técnicas que sobre todo permiten analizar y validar las fuentes históricas, mientras que las ciencias auxiliares aportan con conocimiento teórico y en muchos casos metodológico. Las disciplinas auxiliares más que nada son especialidades técnicas para poder validar las fuentes. ¿Cuáles son las disciplinas auxiliares? Numismática, que estudia monedas y medallas. Heráldica, que estudia escudos y blasones. Paleografía, ustedes sabrán que todo a lo largo del tiempo cambia, incluso la escritura. Por eso es que no es lo mismo el castellano que nosotros aprendemos y escribimos en la actualidad que el que se desarrolló en el siglo XIX, que el que se desarrolló en el siglo XVIII, o en el siglo XVII, en el siglo XVI. A pesar de que es el mismo idioma. Es el mismo idioma, pero había distintas reglas al momento de escribirlo, distintas reglas al momento de hablarlo y demás. Por eso es que la paleografía lo que busca es descifrar la escritura antigua. De esta manera, entonces, nosotros los historiadores podemos saber exactamente cuál era el sentido, cuál era el significado de lo que este documento decía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había máquinas de escribir o computadoras. De hecho, la máquina de escribir y las computadoras han ahorrado una gran cantidad de tiempo al momento de poder descifrar qué es lo que dice un documento. Antes se escribía todo a mano.
Si tienes la suerte de que el escribano o la persona que redacta el documento que estás investigando tenía buena letra, pues chévere, porque puedes entender lo que dice. Pero si te toca, o si te toca un documento que fue escrito por una persona que no tenía buena caligrafía, o que peor, era ya mayor y la mano, pues cuando eres mayor, pues la mano te va temblando, imagínate agarrar pluma con tinta e imagínate escribir y que después de mucho tiempo, muchos siglos después, venga alguien a coger este documento y se da cuenta que evidentemente tiene una pésima caligrafía y encima es escritura antigua, pues ahí ya a los historiadores les carga una gran cantidad de trabajo y por eso es que tienen que saber paleografía con todas y las abreviaturas. Mi tesis es sobre la época virreinal, por ejemplo, y ahí sí pues había documentos con una gran cantidad de abreviaturas y no podías creer que eso que estabas leyendo era español o era castellano. O sea, sí era castellano, pero era castellano del siglo XVIII, del siglo XVII. Por eso era difícil de entender. Ahora, a lo largo de cada siglo, las reglas van a ir cambiando y las abreviaturas también van a ir cambiando. Y por eso es que si eres experto en paleografía del siglo XVII, eso no te asegura ser experto en paleografía del siglo XVI o ser experto en paleografía del siglo XVIII. Ya del siglo XIX en adelante aparecieron ya formas mucho más fáciles de escribir y hubieron convenciones ya al momento de la escritura y por eso ya se hace más fácil entender documentos del siglo XIX. Pero del siglo XVIII, XVII, XVI, XV, esos documentos son muy tediosos debido a que, a pesar de que era el mismo idioma, pues las formas gramaticales cambiaban. Bien, el otro va a ser la epigrafía. La epigrafía son aquellos escritos que están sobre los monumentos. ¿Han ido alguna vez a Plaza San Martín o a Plaza 2 de Mayo o Plaza Bolognesi? En esos, si se dan cuenta, en esos monumentos abajo hay unas plaquitas con escrituras, ya, eso es la epigrafía, a eso se evoca la epigrafía. Otra disciplina auxiliar va a ser la genealogía, por ejemplo. ¿Qué es la genealogía? Se enfoca sobre todo en los linajes familiares. Y la otra va a ser la diplomática, que su principal objetivo es estudiar los documentos oficiales. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la famosa donación de Constantino? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la donación de Constantino? ¿O qué es la donación de Constantino? Algunos no sé si han escuchado hablar de esto. Bien, la donación de Constantino era básicamente el documento en donde supuestamente el emperador Constantino le había dado a el obispo de Roma, es decir, el Papa, el control sobre todo el territorio italiano. Y en base a ese documento se justificaba precisamente que el Papa de Roma tuviera una preponderancia y un poder político importante durante toda la Edad Media. Adivinen qué pasó en el siglo XV, época en donde aparece precisamente el humanismo y el renacimiento. Pues ese documento de la donación de Constantino fue sometido a un estudio de diplomática. Y adivinen cuál fue el resultado o cuál fue la conclusión de ese estudio de diplomática. Que el documento era falso. Que no había sido escrito en la época en la que supuestamente Constantino había supuestamente redactado el documento. Después se hacen otros estudios de diplomática y demás, pero en su momento fue un escándalo. ¿Por qué? Porque evidentemente toda la base del poder durante la Edad Media, o una de las bases del poder durante la Edad Media, del poder papal en Roma sobre todo, era la supuesta donación de Constantino, donación que ese ejercicio de diplomática descubrió que había sido evidentemente falso. ¿Cómo lo descubrieron? Pues bien, en ese documento se encontraron términos en latín que eran modernos y que no pertenecían a la época en que supuestamente Constantino hubiera redactado el documento. Cosas así, cosas de estas se encarga la diplomática, el estudio de la diplomática, por ejemplo. Bien, estas serían entonces las disciplinas y las ciencias auxiliares. ¿Entienden? Ciencias auxiliares, conocimientos teóricos, metodológicos, disciplinas auxiliares, conocimientos técnicos, más que nada para validar fuentes. Ahora bien, nosotros, los seres humanos, para poder estudiar la historia, lo que hemos hecho ha sido partirla. Evidentemente, si queremos estudiar historia y poder analizar y poder tener un mejor análisis de lo que ha pasado, de cómo se ha venido desarrollando las sociedades humanas a lo largo del tiempo, no vamos a estudiar todo de un porrazo. Por cuestiones metodológicas, hemos tenido que separarlas precisamente en una serie de etapas que van a ser conocidas como la periodización de la historia.
¿Quién es el que periodiza la historia por primera vez? Va a ser este señor, Christoph Keller. Christoph Keller es el encargado precisamente de realizar esta primera periodización de la historia. ¿Qué es lo que va a decir este señor? Él, que va a vivir en el siglo XVII, va a señalar lo siguiente. Para él, la edad en la que él vivía era el mundo moderno. Y por eso es que su época va a ser conocida como la Edad Moderna. Y él va a dividir la historia en 3 etapas. Una edad antigua, una edad media y la edad en la que Keller vivía, que era el mundo moderno. Él va a poner como criterio de inicio para hablar ya de historia la invención de la escritura. Perdón. ¿Tienen un receso? Oh, ok. Me parece que tienen un receso. Cuando vuelvan del receso, vamos a continuar hablando de esto, de la periodización de la historia y de lo demás de la clase. Vayan a su receso, vayan a tomar algo. Nos vemos entonces, compañeros, en unos minutos.